Muy buenos días, amigos. Antes de empezar esta conferencia, quiero agradecer a Leilis Gutiérrez en calidad de representación de Capa Jaigo, una cofradía que en los últimos días está viniendo a configurar una serie de conferencias públicas sustentadas por diferentes profesionales sobre diferentes temas culturales y naturales. Gracias, Leilis, por la invitación. Y hoy día me voy a ocupar del tema diversidad biológica andina amazónica del Santuario Histórico de Machu Picchu. Para eso, obviamente, voy a hacer un pequeño resumen de qué se va a tratar la conferencia. Esta es una conferencia académica, ¿no?, que se va a referir a las formas de vida existentes en el Santuario Histórico de Machu Picchu, es decir, a la diversidad biológica, pero sesgando la orientación hacia la fauna silvestre, en particular hacia las aves. Vamos a hablar de diversidad biológica, algunos conceptos de ecotono, confluencia de especies andinas amazónicas, ¿no? Vamos a relatar brevemente algunos estudios que se han llevado a cabo en el Santuario Histórico de Machu Picchu y obviamente vamos a analizar la situación actual de la actividad turística y cuál es la proyección que tiene a futuro, ¿no?, el aprovechamiento de la diversidad biológica en Machu Picchu. Para tal efecto, tenemos que empezar definiendo qué cosa es diversidad biológica. Esto va orientado a todos los profesionales en turismo, particularmente a los guías naturalistas, a los intérpretes ambientales, a las empresas especializadas en viajes hacia la naturaleza, para que podamos tener un concepto teórico de qué cosa es lo que configura lo que le llamamos el ecoturismo o las salidas al campo. La diversidad biológica, desde el punto de vista de la ecología, es el conjunto de ecosistemas, especies y genes. Y en el caso de los profesionales en turismo tenemos que enfatizar básicamente hacia lo que son especies y ecosistemas, porque eso es lo que utilizamos en nuestro trabajo. Estos conceptos los da obviamente la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, están contenidos en un documento que se llama la Estrategia de Biodiversidad. Quien pretenda trabajar haciendo uso de los recursos naturales tiene que saber qué cosa es la actividad turística. En todo caso, es una actividad socioeconómica que se origina cuando una persona se traslada de su lugar de origen hacia otros, pero con fines de turismo. Si no es así, simplemente va a ser catalogado como viaje. Vamos a hablar de ecología como la ciencia que estudia la estructura y funciones de la naturaleza, ¿no?, y la relación de estos con su entorno no vivo. Los ecosistemas, todo aquel espacio grande o pequeño, compuesto por un medio abiótico, es decir, el clima, temperatura, procesos químicos, y el medio biótico en el cual el hombre, los animales, ¿no?, interactúan intercambiando materiales y energía. Vamos a hablar también de ecoturismo como aquel tipo especial de turismo, ¿no?, que entre sus características tiene que ser ambientalmente responsable porque utiliza la naturaleza, ¿no?, que promueve la conservación, entendiéndose la conservación como el uso, el aprovechamiento, la gestión de los recursos naturales por la actividad turística, la misma que debe tener bajo impacto ambiental y cultural, es decir, que sea más bien beneficioso al ambiente y a las poblaciones que están en su ámbito. Hablaremos de área natural protegida por el Estado y de acuerdo al Convenio sobre Diversidad Biológica, suscrita por el Perú el año 92, es un área protegida que se entiende que está definida geográficamente, que ha sido designada y administrada para alcanzar objetivos específicos de conservación. De acuerdo a la Ley 26834, Ley de Áreas Protegidas por el Estado en el Perú, es un área definida porque tiene una ubicación, tiene límites, tiene extensión, tiene un mapa físico y está establecido a través de un instrumento legal, en este caso a través de una resolución jefatural del CERNAM, del Ministerio del Ambiente. Designada y manejada quiere decir para un uso controlado a través de planes de manejo,
en este caso a través de los planes maestros y de los planes de uso turístico, documentos que toda área protegida debe tener. Y finalmente dice, para alcanzar objetivos de conservación, pues entendiéndose que la conservación, como ya había dicho, es manejo, es gestión, es administración. El desarrollo sostenible es otro tema, otro concepto que no podemos dejar desapercibido porque se refiere al mejoramiento de la calidad de vida humana, pero sin rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas que la sustentan. Este concepto obviamente implica mantener equilibrio entre las necesidades humanas y la capacidad del medio ambiente para satisfacerlas. Las necesidades que tienen las generaciones presentes y las que tengan las futuras. Y finalmente las necesidades de pobres y ricos. Este es un concepto que en la actualidad, de lo que era un paradigma para el futuro desarrollo de la humanidad, viene paulatinamente perdiendo vigencia porque hay un desequilibrio entre el crecimiento permanente de la población humana que cada día exige más materiales, más medicinas, más alimentos, más servicios, y la disminución de la capacidad del planeta de seguir proporcionando todos esos bienes para que la humanidad pueda continuar. Esto obviamente entonces ha sido también formulado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Fondo Mundial para la Vida Silvestre, ¿no? Y la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, que está contenido en este documento que se llama Cuidar la Tierra, Estrategia para el Futuro de la Vida. Cuando entramos a hablar de turismo, vamos a hablar de turismo sostenible. Esto obviamente se entiende como este turismo, ¿no?, que satisface las necesidades de los visitantes, pero también genera beneficio a las regiones receptoras. Y como todos ustedes conocemos, en el Cusco, de una u otra manera, estamos influidos por la actividad turística, hecho que ha quedado demostrado en este aislamiento social por culpa del COVID. Entonces, en este momento el turismo está en crisis y hay muchas familias que están obviamente sin trabajo, con un futuro incierto. Entonces, el turismo sostenible es mantener este turismo, ¿no?, inalterable a largo. Tenemos que conocer también, ¿no?, la composición del santuario histórico de Machu Picchu. Para eso estoy presentándoles este mapa en el cual ustedes pueden ver la composición del mapa con la zona núcleo. La zona núcleo es esta parte oscura en la cual pueden ver ustedes diferentes colores. A eso le llamamos zonificación. Eso más o menos comprende cerca de 38.000 hectáreas, que son las del Santuario Histórico Machu Picchu. Al costado podemos observar la zona de amortiguamiento, que es un área adyacente a la cual la autoridad le ha dado un régimen especial para evitar que las amenazas que vienen del exterior puedan poner en riesgo la parte de la zona núcleo. Y también tenemos una zona de influencia que está mucho más allá, que obviamente ejerce influencia a nivel regional, nacional, incluso internacional. Es por eso que gracias a esta influencia recibimos turistas de mundo. En cuanto al aprovechamiento turístico actual, podemos apreciar que Machu Picchu es un sitio de patrimonio mundial, natural y cultural, según lo ha declarado UNESCO. Pero si observamos el aprovechamiento actual, vamos a ver que como sitio de patrimonio natural, solamente tenemos un 10%, y eso es muy optimista, por cuanto no hay emprendimientos que ofrezcan, ¿no?, atractivos naturales para uso turístico, salvo el Hotel El Pueblo en Machu Picchu y un emprendimiento muy pequeño en la zona de Mandor. No existen otras empresas que puedan hablar de productos de naturaleza. Pero si vemos el aspecto cultural, vamos a ver que el 90% está aprovechado por los agentes de viajes, los hoteleros, restaurantes y todos los prestadores de servicios, ¿no?, que han hecho del aprovechamiento de Machu Picchu un producto que se vende. En todo caso, miren ustedes la diferencia entre el aprovechamiento natural y el aprovechamiento. Los espacios de uso público se concretan a la yacta de Machu Picchu, es decir, a la ciudad inca de Machu Picchu, al Huayna Picchu, los grupos que están a lo largo de la red de caminos inca, y eso es todo.
Pero si se fijan en la imagen, también estamos viendo que Machu Picchu está ubicado en un entorno totalmente natural, tanto por la cubierta vegetal, por el río, por los factores climáticos, de tal manera que al momento pues podemos decir que la planificación del desarrollo turístico no ha tomado en consideración el componente natural. Eso lo podemos ver en este cuadro que ha sido extraído del plan de la propuesta de plan de desarrollo turístico para la región Cusco acerca de los niveles de posicionamiento de Machu Picchu por segmentos de mercado. Los aspectos altamente posicionados en el mercado son la cultura inca, los aspectos arqueológicos, el paisaje que es impresionante y la actividad del trekking que ha empezado con el aprovechamiento de la red de caminos inca hace más de 25 años. Tiene un posicionamiento intermedio, ¿no? El tema de la cultura amazónica, el tema del interés espiritual. Machu Picchu es una yacta sagrada, la aventura y la investigación. Es cierto, la investigación también tiene todavía pocos referentes y tiene bajo posicionamiento la sacralidad de Machu Picchu, la diversidad biológica, la interculturalidad y todo lo que tenga que ver con observación de la naturaleza. Entonces, la imagen actualmente consolidada en Machu Picchu es la imagen arqueológica. Y la imagen potencial sobre la cual tenemos que trabajar para que el producto de Machu Picchu sea mixto, es decir, cultura más naturaleza, es la imagen ecológica. En cuanto a la investigación científica, he hecho un pequeño resumen, ¿no? Indicando que esta empezó el año 1911, cuando Hiram Bingham vino a Machu Picchu, vino con él el señor Harry Warfoot, que hizo la primera colecta de invertebrados, ¿no? En el año 1913, el señor Dayar publica un resultado de la expedición peruana, ¿no? Enfatizando en la parte correspondiente a los lepidópteros. En el año 1915, el señor Edmund Heller, ¿no? Colecta anfibios, reptiles, aves y mamíferos, ¿no? Cuya sistematización fue publicada posteriormente por el señor Chapman y por el señor Barbour. En el año 1921, el señor Chapman escribió sobre la distribución de aves en el Valle de Urubamba, ¿no? Con la National Geographic. En 1916, George Eaton publicó la colección osteológica de Machu Picchu, en base a esqueletos y cráneos de animales que habían encontrado en las excavaciones realizadas en Machu Picchu. En 1917, Oldfield Thomas publica un diagnóstico preliminar de los nuevos mamíferos obtenidos por la National Geographic, donde reporta 12 nuevas especies para la ciencia. En el año 1922, el doctor Ismael Ceballos Bendezú, biólogo de la Universidad Nacional San Antonio de Abad, publica un extracto sobre los mamíferos de Machu Picchu. Y en el año 1945, Augusto Weber Bauer publica El mundo vegetal de los Andes peruanos a través de... En 1958 se publica, ¿no? A través del señor Hughes, un artículo sobre las mariposas de Machu Picchu. Y entre los años 1943 a 1969, el doctor César Vargas Calderón, notable botánico de la Universidad San Antonio del Cusco, estudia en extenso la flora de Machu Picchu, dejando para la posteridad en la Facultad de Biología lo que ahora se llama el Herbario Vargas. En 1984, el señor Bernard Peyton estudia al oso de anteojo, y al cual colaboraron también Judith Figueroa y Marcelo Stucky. En 1999, la doctora Louise Simmons publica el libro Mamíferos de los bosques húmedos de la América tropical, con apoyo pues al cual aportaron los señores Galeano y Ramírez. En 2001 se publica por Barry Walker y John Felsa el primer libro específico sobre las aves de Machu Picchu. Entre el 2002 y el 2003, Profonampe y el programa Machu Picchu publican varios libros muy interesantes, dentro de los cuales destacan, ¿no? Orquídeas de Machu Picchu por el doctor Eric Christensen, Las mariposas de Machu Picchu por el doctor Gerardo Lamas. Ya por entonces el señor Abel Rodríguez había publicado varias obras sobre las orquídeas de Machu Picchu
Igualmente los señores Walter Bush, Barry Walker y otros que con seguridad estamos olvidando. En la actualidad, y esto es pertinente reconocer, hay una nueva ola de científicos cusqueños que están empezando a estudiar Machu Picchu en su componente natural, dentro de los cuales pues hay que destacar al doctor Washington Galeano, a Percy Núñez, uno de los más notables botánicos de la región, al biólogo Alfredo Tupayachi, a Barry Walker, que ha publicado bastante sobre aves, David Ricalde, John Felsa, Juan Grados, Wilfredo Arizábal, Jorge Franco, Jorge Hurtado y seguramente otros a quienes estoy olvidando. No podemos dejar desapercibido la labor que ha cumplido el CERNAP a través de la jefatura del Santuario Histórico Machu Picchu, que han publicado y han actualizado los planes maestros del santuario. Estos documentos, pues, ¿no?, congregan toda la información relativa al santuario en todos sus aspectos. Y en la perspectiva arqueológica, el doctor Luis Barrera Murillo, en el año 1986, expresó este pensamiento que resume, ¿no?, la importancia natural de Machu Picchu. Él dijo que el valor monumental y de atracción de Machu Picchu lo constituyen un 80% el entorno natural y el 20% los complejos arqueológicos. Este es un breve resumen de la investigación científica en el Santuario Histórico Machu Picchu, que comparado con la que se ha llevado a cabo en el Parque Nacional Manu, realmente es todavía muy pequeña. Ahora vamos a ver cuáles son los factores que determinan la diversidad biológica en el Santuario Histórico Machu Picchu. Para eso tenemos que definir con claridad dos conceptos. ¿Qué es zona de vida y qué cosa es ecotono? La zona de vida es una región biogeográfica que está delimitada por parámetros climáticos, como la temperatura y las precipitaciones, por lo que se presume que dos zonas de clima similar desarrollarían formas de vida similares. Por el otro lado, ecotono es toda zona de transición entre dos ecosistemas diferentes o fronteras ecológicas, ¿no? Es la zona de máxima interacción y por lo tanto con mayor riqueza biológica. El número de especies suele ser superior que en las zonas adyacentes, lo que lo convierte en un lugar de reunión para organismos vivos. En la figura a la derecha pueden ver ustedes el sistema de clasificación del doctor Leslie Holdridge. Es uno de los sistemas más aplicados a nivel planetario, pero también hay autores locales, nacionales, que también tienen sus propias propuestas. En el caso del Perú tenemos, pues, por ejemplo, la propuesta del doctor Antonio Brac, que nos habla de ecorregiones, ¿no? Y así tenemos diferentes autores, inclusive a nivel regional también, como el doctor Jorge de Olarte y otros, que también han propuesto diferentes formas de clasificación. Por eso, en esta fotografía que ven ustedes, es la zona que se llama Chaquicocha, cuando vamos por la red de Caminos Inca. Al frente está el grupo arqueológico de Sayamarca. Tomando más o menos como referente este lugar, señalamos hacia arriba, y hacia arriba obviamente están los Andes, ¿no? Están las cordilleras, están a alturas superiores a los 4200, por ejemplo en el Abra de Huarmihuañusca. Y hacia abajo está pues la proyección hacia el piso de valle y de ahí nos vamos hacia Santa Teresa y la proyección al Valle de la Convención hasta el Bajo Urubamba. En todo caso, con esto estamos denotando que Machu Picchu es Ande, está la presencia de la cordillera del Vilcabamba, con el Nevado Salcantay con más de 6000 metros de altura, y Machu Picchu es también Amazonía, pues en Aobamba estamos más o menos a 1800 metros, y de acá nos proyectamos hacia abajo, hacia la... Entonces, entre los factores podemos ver el levantamiento de las cordilleras. Todos saben que las cordilleras, según los estudios, son cordilleras jóvenes que están cambiando permanentemente, cosa que nosotros no vamos a percibir en nuestra vida, pero en el transcurso de los años se está notando, ¿no?, que los Andes, las cordilleras, tienen una dinámica evolutiva permanente. Entonces, esto de las cordilleras, ¿no?, generan pues factores, ¿no?, entre microclimas, suelos, valles, montañas, es decir, crea una heterogeneidad territorial
Y esa heterogeneidad territorial genera a su vez también una heterogeneidad de vida. Es más, hay que destacar que en esta parte de los Andes, en el Perú, hay un ensanchamiento en la cordillera de los Andes, básicamente en el departamento del Cusco y Puno. Entonces, este ensanchamiento hace que la cordillera y los espacios con este tipo de ecosistemas sean mucho más amplios. Entonces, genera pues una influencia climática notable si tomamos en cuenta que nuestro territorio también está cruzado por dos cuencas eh, hidrográficas muy grandes, la cuenca del río Apurímac, la cuenca del río Vilcanota. Entonces, son factores que influyen en la formación de ecosistemas. La presencia de las cordilleras andinas, como pueden ver en la diapositiva, la cordillera de Vilcabamba, en este caso, esta fotografía ha sido tomada desde las alturas de Chonta, donde están los cóndores, ¿no? Está la cordillera con el Salcantay y toda la proyección, ¿no?, hacia el Vilcabamba. Entonces acá tenemos nevados altos, como son pues el Salcantay con 6.200, el Pumasillo, Soray, ¿no?, el Saxarayo, el Padrejo, etcétera, que obviamente constituyen factores de enorme en los climas y en la forma de la vida. Los ríos, lagunas y cuerpos de agua que se originan tanto en los glaciares, nivales, como en los bosques nublados, de la cubierta vegetal de las montañas y de los bosques de ceja de selva. En esta fotografía pueden ustedes apreciar un pequeño lago alto andino por la ruta que nos lleva hacia la zona de la comunidad campesina Chonta-Jahuaco, donde podemos apreciar a los cóndores. También podemos decir que el cañón del Torontoy, el cañón de Machu Picchu, es otro factor que influye notablemente tanto en la formación orográfica del santuario como en los cambios climáticos. Este río ahora ha dado el enorme batolito granítico que se proyecta casi desde más allá de Ollantaytambo hasta casi Santa Teresa, y ahora ha dado el granito y le ha dado una conformación, ¿no?, lleno de barrancos, precipicios, valles muy angostos, en los cuales también pues, se congrega cantidades, ¿no?, de vida silvestre. Las formaciones vegetales, como pueden ver ustedes, se generan en las partes altoandinas. Este es un yaretal, ¿no?, que es una especie de planta que crece adaptada a las condiciones climáticas. No presenta hojas, no presenta tallos, tiene todo de tamaño muy pequeño, pero sí desarrolla sus raíces hacia abajo, ¿no? En las zonas altoandinas, los campesinos, al no tener leña para cocinar, extraen la raíz de los yaretales, los hacen secar y los usan como combustible. También están los bosques altoandinos. Podemos hablar entonces de los bosques de queuñas, chachacomos, quisuares y otras especies que se van adaptando paulatinamente también hacia los, dentro de los cuales destaca, por ejemplo, los bosques de Unca, Myrtiantes oreophila, ¿no?, un tipo de árbol que ha sido utilizada desde tiempos inmemoriales, particularmente en la temporada de los incas, en las comunidades campesinas, ¿no?, para la fabricación de sus herramientas agrícolas, para amarrar las yuntas, para fabricar las huillas, las cucharas de palo, etc. Están los bosques tropicales estacionalmente secos, ¿no?, de la cuenca del Apurímac. Y como se pueden dar cuenta, son ecosistemas diferentes con cubiertas vegetales adaptadas también al clima un tanto seco y a las condiciones del suelo, que ha dado lugar a que especies de plantas distintas también se vayan adaptando a ese tipo. Los bosques tropicales estacionalmente secos del Valle de Urubamba, en la cual la cubierta vegetal, pueden ver, está representada por árboles de tara, el táncar, el sauco, el nogal, el pisonay o la eritrina, los nísperos, el guaranguay, etc., que son plantas típicas de este tipo. En su proyección hacia Ollantaytambo y más adelante,
Entonces aparece ya, por ejemplo, el árbol de la tara, pero ya con presencia de algunas epífitas, ¿no? Entonces, clima y vamos llegando hacia los bosques nublados de Machu Picchu. Como pueden ver, estos ya son bosques mucho más densos, más abigarrados, y la característica es que están llenos de plantas epífitas. Entonces crean unas relaciones simbióticas, ¿no?, a las cuales se suman las especies de aves, insectos, reptiles, anfibios, etc. Y la vida se va haciendo cada vez más. Llegamos a a la ceja de selva, ya estamos yendo al piso de valle y obviamente encontramos árboles como el toro, que ya son propios del valle, el cetico, ¿no?, que ya se van haciendo más densos y en hasta que pasamos el Pongo de Meinique y llegamos a la selva baja, ¿no?, al río Urubamba. Desde ahí es navegable y nos proyectamos hacia el Camisea, es decir, hacia la selva baja. Entonces, en este recorrido hemos visto que Machu Picchu tiene en su territorio diferentes pisos ecológicos, pero además está influido por las condiciones de altura, es decir, de las altas montañas y también condiciones amazónicas. Por eso es que la caracterización física, la orografía de Machu Picchu es sumamente intrincada, está llena de precipicios, barrancos, valles, nevados, quebradas, ¿no? Entonces, está posicionado también sobre el llamado batolito granítico de Vilcabamba. Según el doctor Holdridge, abarca 10 zonas de vida. Tiene nevados con alturas superiores a los 6.271 metros y en el piso de valle a 1.800, ¿no? Entonces, la posición de Machu Picchu entre los Andes y la Amazonía hace pues de que las influencias de los ríos y de las cuencas influyan al extremo de que, en cuanto se refiere a la diversidad de vida, comparado al Perú, la de Machu Picchu representa un 23% en el número de aves, 14% en mamíferos, 5,8% en reptiles, 16% en angiospermas. Existen 443 especies de aves, 26 de reptiles, 16 de anfibios, 13 de peces, 377 de mariposas diurnas, más de 400 nocturnas y más de 200 especies de orquídeas. Entre los insectos no se ha determinado ningún número porque realmente hay estudios pocos todavía sobre. La hidrografía es otro aspecto fundamental en la formación de vida. Pueden ver ustedes en esta fotografía que ha sido tomada desde las proximidades de Quillabamba cómo el Nevado Salcantay influye y genera toda una secuencia orográfica de arriba hacia abajo, ¿no? En todo caso, las cumbres nevadas influyen tremendamente para que las fuentes de agua discurran hacia abajo y vayan regando los valles y se vayan generando diferentes tipos de. Este cuadro nos muestra las zonas de vida según el sistema del Dr. Holdridge. Y obviamente acá tiene que haber una nomenclatura que los especialistas y los que participan en la gestión del ambiente tienen que conocer. Y esto lo pueden ver en el Plan Maestro del Santuario Histórico Machu Picchu, ¿no?, y conocer dónde está el bosque húmedo subtropical, por ejemplo, ¿no? Nos dice que está en el sector de Mándor, la biotemperatura anual es 25 grados, precipitación 2 milímetros, es decir, cada zona de vida tiene su propia característica. Así el bosque húmedo montano bajo subtropical está en la parte de Chachabamba, Pacaymayo, etc. El bosque muy húmedo montano bajo subtropical está hacia los sectores de Miscabamba, Churubamba. El bosque muy húmedo montano subtropical está en el sector de la quebrada de Torontoy, hacia el Nevado La Verónica, Colpani y hacia San, ¿no? El bosque pluvial montano tropical en la zona de Mándor, San Miguel hacia el sector de Colpani. El páramo muy húmedo subalpino subtropical, ya vamos subiendo hacia el sector de Yuyucha, la labra de Huarmihuañusca, la quebrada del río Yanamayo, Aobamba
y por detrás del Nevado Salcantay, hacia el sector de Mollepata. El páramo pluvial subalpino subtropical, entonces ya está en la parte alta de Mándor, hacia el sector de Huiro, en el sector de Guayabamba. La tundra pluvial alpina, ¿no?, está ya pues cerca a los pisos glaciares, cerca a los nevados, en los cuales podemos encontrar ya poca cubierta vegetal, pajonales y algunas plantas adaptadas a esas condiciones. Y finalmente llegamos al nivel nival subtropical, en el cual están las montañas con nieve permanente. Esto que había clasificado Holdis, comparado con lo que ha clasificado el CERNAM en el plan maestro, tiene su equivalente. El nival está dicho. El pajonal arbustivo altoandino y altimontano, ¿no?, sobre los 4.600. El pajonal arbustivo altoandino pluvial de Yungas, sobre los 937 hectáreas, ¿no? Los pajonales y matorrales altimontanos, los bosques montanos pluviestacionales, los bosques de polilepis, bosque montano de Yungas, bosques basimontanos de Yungas, bosque altimontano pluviestacional, etcétera, etcétera, configuran entonces los sistemas ecológicos en el santuario histórico de Machu Picchu. Si solamente nos refiriéramos a la cantidad de especies de orquídeas, bueno, tendríamos motivo para otra conferencia muy especializada. Machu Picchu es uno de los pocos lugares en el Perú que presenta tal cantidad de orquídeas. Y ustedes saben que la orquídea tiene un atractivo muy particular como flor notoria, ornamental y de interés turístico. Ahora hacemos un esquema comparativo de la biodiversidad tanto del Perú como del santuario, y esto nos denota la importancia que tiene. El Perú tiene 523 mamíferos registrados, de los cuales Machu Picchu tiene el 14%, es decir, 77 mamíferos. En el Perú se han registrado más de 1.851 especies. En Machu Picchu tenemos 443, que representan un notable 23, casi 24%. Anfibios, 624, en Machu Picchu 16. Reptiles, 446, en Machu Picchu 26. Mariposas diurnas, más de 4.000. En Santuario, 377. Y en la cuestión de las plantas, se estima que hay 20.585 en el Perú y en el santuario el 15%, es decir, 3.250 especies de aves. Todo esto obviamente son documentos recabados de fuentes científicas. En cuanto a endemismos de grupos taxonómicos, ¿no?, en el Perú y en Santuario Histórico de Machu Picchu, tenemos, por ejemplo, que en el Perú tenemos 624 especies de anfibios y tenemos 185 especies endémicas. En Machu Picchu tenemos 16 especies y tenemos 4 endémicas. Vamos a aves, que es lo que nos interesa en esta conferencia. 1.851 especies y 115 endémicas en el Perú. En Machu Picchu, 443 especies y 18 endémicas. Y así pueden ver ustedes que tenemos en mariposas, en plantas, en mamíferos, porcentajes totalmente notorios de lo que serían los grupos taxonómicos representativos y endémicos para el Santuario Histórico de Machu Picchu. Entonces, terminando esta parte, vemos que Machu Picchu está ubicado en una configuración totalmente natural, pero que su aprovechamiento lamentablemente ha sido focalizado hacia el componente cultural. Y hemos dejado, yo diría para el futuro inmediato, la parte natural, que obviamente está siendo ya investigada, gracias a Dios, por esta nueva corriente de investigadores nacionales, extranjeros, y ojalá en algún momento podamos hablar de la investigación científica en Machu Picchu, comparándola con la del Parque Nacional Manu. Muy bien, para hacer el nexo entre la gestión del turismo y la naturaleza, pues tenemos que ver este esquema. La naturaleza, yo diría que es el sustrato sobre el cual se desarrolla el ecoturismo y cualquier tipo de turismo de naturaleza. Esa naturaleza se convierte en atractivo turístico.
El turista es el interesado en conocer, pero hay un personaje muy importante que es el nexo entre los dos aspectos. Se llama guía naturalista o intérprete ambiental. Entonces, vean ustedes la importancia que cumple, ¿no?, el rol que tiene este personaje, no solamente en hacer conocer a los visitantes los componentes naturales, sino en interpretar y revelar los significados que subyacen en cada escena, en cada especie, en cada fenómeno natural. Por eso es que el ecoturismo generalmente no se ve o no debe ser visto como un tipo más de turismo, sino más bien como un aliado eficiente para la conservación de los recursos naturales y la diversidad biológica. Y también tenemos que entender que la sostenibilidad del turismo es el resultado de la gestión eficiente del turismo y el actuar responsable de los actores sociales que participan en su ejecución. La siguiente diapositiva nos muestra si el objetivo final de la gestión de la naturaleza es el ecoturismo sostenible. Veamos que esta cadena se inicia con una actividad, ¿no?, que se llama turismo, en la cual algunas personas quieren salir de su residencia y visitar otros lugares naturales. Para eso, obviamente, existe una ciencia que se llama ecología, que nos enseña la estructura y las funciones de la naturaleza. Y cuando estas dos se combinan, aparece el ecoturismo. El ecoturismo entonces se convierte en un tipo muy especial de turismo que se desarrolla en las áreas naturales, y mejor si es que son protegidas por el Estado. En estas áreas naturales, obviamente, está la diversidad biológica, y si la queremos aprovechar para actividades turísticas, ahí entran los agentes de viaje, los planificadores, ¿no?, los licenciados en turismo y finalmente los intérpretes ambientales o guías de naturaleza, que son los que acompañan y explican a los turistas, y finalmente debemos lograr que estos se vayan, ¿no?, altamente satisfechos, pero también habiendo generado el mínimo impacto a los ecosistemas que han visitado. Si es así, entonces vamos a tener como resultado el turismo, ¿no?, o el ecoturismo sostenible a largo. Muy bien, hemos revisado hasta acá algunos conceptos teóricos y científicos de la realidad del santuario histórico Machu Picchu. Ahora veamos rápidamente, en función al tiempo, ¿no?, alguna relación de fauna silvestre, ¿no?, cómo se distribuye a través de los pisos ecológicos o de las zonas de vida. Estaremos hablando de los mamíferos, y para eso obviamente voy a mostrarles esta diapositiva de un puma andino. En mamíferos, en el santuario tenemos 77 especies que representan el 14% en relación al Perú. El puma entonces está en las zonas altoandinas, pero también desciende a los valles, incluso hasta la selva baja. Es un animal entonces que se traslada de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, pero con ciertos rangos y también procesos de adaptación. El puma andino es relativamente diferente al puma que existe en la selva. Es un poco más rojizo, entonces hay diferencias, pero ya son por procesos de adaptación. También podemos ver ahí al gato montés, al Leopardus jacobitus, podemos ver al oso de anteojos, que con el motivo de la pandemia está apareciendo en números considerables en el santuario histórico de Machu Picchu y puede constituir un gran atractivo turístico. El zorro andino es frecuente en la red de caminos inca y en las partes altas. Roedores como la vizcacha, el cuy silvestre, también en los pedales. Dos tipos de cérvidos importantes en el santuario. El ciervo de cola blanca, ¿no?, que tiene la cornamenta ramificada, esa es una de sus principales características. La taruca o el venado andino, que tiene cuernos, solamente dos a cada lado del cráneo. Entonces, estos son los representantes más importantes de los... En todo libro referente a Machu Picchu, en cuanto a fauna, siempre se menciona a la nutria. Esta fotografía ha sido tomada cerca al puente Carrillo-Chayo hace algunos años, ¿no?, y obviamente con el tránsito de la gente, esta especie se ha trasladado a otros lugares o simplemente ha desaparecido. El hurón está en el piso de valle
y su proyección es hacia la selva baja, ¿no? Es un animal carnívoro, ¿no? Omnívoro, presente en los bosques amazónicos. El cihuairo es corriente en todas las chacras, ¿no? Y zonas arboladas del santuario histórico, igual que los coatis, que están en busca de frutas, insectos, son animales, ¿no? oportunistas. Y en la parte de los Andes, empezamos a relatar esta parte de las aves. Empezamos con el cóndor andino, que es importante pues no solamente por ser el ave voladora más grande, sino porque en Machu Picchu ha tenido una significancia importante al extremo que se le ha construido lo que los especialistas le llaman la Gruta del Cóndor. Han tenido una connotación muy especial para esta especie, que como ven en este video, ¿no? que ha sido grabado en la zona de Chonta, tiene una relación directa con el santuario histórico de Machu Picchu. Chonta en línea recta no está a más de 50 kilómetros de Machu Picchu. Y para un cóndor, 50 kilómetros no es nada. Por eso es que ocasionalmente los cóndores aparecen en Machu Picchu. Aparecen en Choquequirao, están anidados en la parte alta de los roquedales de Soraipampa. Es decir, es frecuente en toda la zona altoandina y obviamente debió tener una gran importancia, ¿no? en la cosmogonía de los incas, al extremo que en Machu Picchu, como ustedes conocen, se les ha construido lo que se llama el Templo del Cóndor, en el cual nítidamente se ve pues una figura de un cóndor en piedra con la golilla blanca en granito blanco. Entonces, así como también hay otra figura que según los guías dice que representa a un cuy, son representaciones que seguramente han tenido demasiada importancia en la vida, ¿no? y en la sociedad inca. Entonces, es poco todavía lo que se ha investigado acerca de estas especies. Yo creo que este momento, investigadores, teniendo como referente todos estos elementos, puedan formular más investigaciones, que salgan nuevas teorías sobre la interpretación. Y así podamos ir avanzando en el conocimiento de nuestra fauna silvestre. Ven acá algún tipo de águila en la zona, el caracara andino, frecuente en la red de caminos inca y en las partes altoandinas, ¿no? El halcón peregrino, las lechuzas y los búhos son aves nocturnas, ¿no? que no son fáciles de ver, costumbres para poder fotografiarlos, registrarlos, pero la gente y estos jóvenes que ahora están ejerciendo de guías, de observadores de aves, conocen muy bien sus costumbres y obviamente es un atractivo turístico. Es así que a estas alturas yo conozco ya un gran porcentaje de nuevos profesionales que han exitosamente, ¿no? utilizando nuestros atractivos naturales y obviamente biológica. Otra de las especies muy comentadas en la bibliografía relativa a fauna silvestre es el pato de los torrentes, un pato que, como lo van a ver en este pequeño video,
También podemos ver a las guayatas, ¿no? El ganso andino en las partes. Algunas especies de garzas, eh, que les estoy mostrando, ¿no? Y si ustedes revisan el libro de aves de Machu Picchu de Barry Walker, están totalmente registradas. Acá no hay especies ajenas a lo que está dicho en ese libro, que constituye el mejor inventario de avifauna de Machu Picchu. Tampoco existen imágenes que hayan sido bajadas del internet o de todo. Todas estas son registros que los he hecho personalmente hace muchos años y que obviamente en eventos como estos se pone a vuestra disposición con la finalidad de que ustedes vayan conociendo la diversidad de especies que hay en nuestros Andes y en nuestros bosques. Como en este caso estamos viendo al ibis plateado, ¿no? Eristicus branniki, que es una especie típicamente altoandina. Tiene otra especie, el Eristicus melanopis, que varía solamente un poco en tamaño y en tener una golilla de color negro en la base del pico. Pero ambos son ibises, ¿no? Que pueden concitar mucho interés en esto del turismo ornitológico o en el aviturismo. En todo caso, ya es cosa de que nuestros especialistas, particularmente muchos alumnos míos, que están ejerciendo ya de guías, están trabajando con mucho éxito, conduciendo turistas especializados en este tema. En los ríos podemos encontrar a los cormoranes, ¿no? Que son peces adaptados a la vida de los peces. En los cuerpos de agua, en las lagunas, en los humedales, están los chorros, hacen sus migraciones, el pájaro carpintero, diferentes tipos de tórtola. Y en Machu Picchu, una mención especial requieren los picaflores. Yo he visto en Costa Rica, en el volcán Poás, que los albergues atraen a los turistas mostrando picaflores en nectarios. Como gran cosa ahí, yo he visto alguna vez que ofrecían 12 especies que podían ser fotografiadas en un día. Machu Picchu duplica esta cifra, pues que en un solo día, si ustedes van al Hotel El Pueblo y visitan los nectarios y hacen un inventario somero, van a ver que podemos ver en un solo día más de 20 especies de picaflores, lo cual está hablando de una potencialidad para seleccionar un segmento de interés específico. Hay ecoturistas que viajan por intereses específicos, por ejemplo, ver solamente picaflores, orquídeas, solamente ranas venenosas, etc. A eso le llamamos ecoturismo específico. Entonces, ¿cómo puede? La fauna es variadísima y tenemos un ecosistema en cada quebrada, ¿no? Aves comunes. Y tenemos aves que son endémicas. Quiere decir que son especies que solamente en ese lugar o tienen rangos de distribución muy cortos. Entonces, todas estas fotografías corresponden a aves altoandinas que están o bien en los bosques de queuñas, en los roquedales, lugares pero a la fecha la oferta que nosotros los cusqueños podemos aprovechar para que... Muy bien, en cuanto a las aves de los bosques y de los valles, puedan ustedes cómo van cambiando en forma, color y tamaño. Como esta diglosa, que es un pinchaflor de colores muy llamativos, que obviamente cualquier turista va a pagar mucho por poder. Ahí está el halcón carretero, la pavita,
Gallinazos, hay dos especies de gallinazos, la de cabeza roja, la cabeza... El gallito de las rocas merece una mención especial porque es propia de este tipo de ecosistemas. En Machu Picchu mismo, subiendo la quebrada del río Machu Picchu, existe un lek y mucho más allá seguramente existen más y es cosa de que nuestros especialistas identifiquen y obviamente turísticos, ¿no? Muy famosos en el futuro. Y obviamente una serie de especies que ya son de valle van proyectándose hacia la Amazonía, hacia abajo. Tal el caso de esta tangara de las palmeras, el azulejo, que son aves propias ya de la Amazonía. Podemos ver en anteriores. La familia de las tangaras es de las aves más coloridas y siempre llaman la atención a todos. Esta es una graliaria, por ejemplo, que está en el camino Inca y en todos los bosques nublados. Esta es una graliaria rufa, pero diferentes especies. Los vencejos, ¿no? Son aves que siempre están volando. Los investigadores dicen que inclusive eh, para dormir están en el aire y solamente a veces para reproducirse es que construyen nidos generalmente detrás de catacumba. En reptiles tenemos 26 especies. Algo que pocos saben es que tenemos una Botrops en Machu Picchu, ¿no? Localmente le llaman marianito, pero es una víbora, hay que tener cuidado, ¿no? Está dentro de lo que son matorrales. Y en anfibios tenemos 10 especies y en insectos tenemos un número indeterminado, ¿no? No se sabe cuántos insectos hay. Se ha hecho una aproximación al número de mariposas con el doctor Antonio Lamas, pero este es un tema en actual investigación, por ejemplo, por parte del doctor Terry Irwin, un biólogo norteamericano que hizo estudios en la Amazonía y hizo la propuesta de que en la Amazonía había 5 millones de insectos. Cuando vino a las selvas peruanas y brasileras, hizo sus investigaciones, hizo los censos, subió a 30 millones. Pero investigaciones actuales sugieren que debe haber de 50 a más millones de insectos en la Amazonía. Quiere decir que muchas veces, cuando devastamos los bosques, deforestamos, quemamos, estamos destruyendo sin saber lo que estamos destruyendo, y obviamente es a todo nivel. En cuanto a los peces, tenemos 13 especies, ¿no? Y en cuanto a mariposas, tenemos 377 especies. Muy bien, dicho esto, llegamos a las conclusiones. Todo lo que he compartido con ustedes es una muestra, yo diría, muy rápida de lo que es la diversidad biológica. Hemos hablado solamente de lo que es la fauna silvestre y no nos hemos referido al componente vegetal. Será para que otros especialistas nos puedan enseñar qué cosa es lo que tiene el santuario. Entonces, frente a todo lo que hemos visto, llegamos a las siguientes conclusiones. Primera, el santuario histórico de Machu Picchu posee una diversidad biológica notable por su condición de espacio natural influido por la cordillera de los Andes y por la Amazonía, pero aún poco estudiada en comparación con la del Parque Nacional Manu. Sí, pues esto es cierto porque, como les digo, el Parque Nacional Manu tiene incluso una estación biológica, ¿no? La estación biológica de Cochacasu, a donde confluyen investigadores de todos los lugares del mundo. Hay investigadores peruanos, chilenos, norteamericanos, y obviamente esas publicaciones están contenidas en un documento que se llama Reporte Manu. Segunda conclusión, el aprovechamiento turístico del Santuario Histórico Machu Picchu ha sido enfocado mayoritariamente a su inmenso componente cultural, dejando de lado la importancia de la naturaleza. No en vano, UNESCO ya había declarado a Machu Picchu como sitio de patrimonio mundial natural y cultural. Pero, lamentablemente, el aprovechamiento turístico por parte del Estado y de la empresa privada se ha enfocado básicamente en el componente cultural y esa es la imagen que se vende de Machu Picchu. Tercera, existe en la actualidad una nueva corriente de investigadores que ha puesto en el tapete científico la importancia de la diversidad biológica del santuario.
a lo cual contribuye notablemente el segmento de observadores de aves, que con sus aportes están contribuyendo a consolidar nuevos productos turísticos y a diversificar la futura oferta mixta de Machu Picchu, que debemos trabajar entre todos hacia el futuro. Dicho esto, quedo muy agradecido a Leilis Gutiérrez, ¿no?, de la cofradía Capajayo, por toda la labor cultural de difusión que está haciendo no solamente de Machu Picchu, sino de diferentes eventos que a través de estos tiempos de pandemia hemos podido estar viendo en las redes sociales. Eso es todo. Conmigo hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.